Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 13 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 20, 19 al 23, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. El Cristo resucitado, la paz del creyente y la comisión del Evangelio es lo que vamos a ver en el devocional el día de hoy, con esta palabra importante: paz a vosotros. Como introducción vemos que la mañana había comenzado con un sepulcro vacío. María Magdalena había visto al Señor, Pedro y Juan habían comprobado que el cuerpo ya no estaba, pero al llegar la noche los discípulos todavía estaban encerrados. La pregunta es ¿por qué? Juan responde: por miedo de los judíos. La resurrección había ocurrido, pero los discípulos todavía estaban procesando todo lo sucedido. Habían visto morir al Señor, habían huido. De hecho, Pedro había negado a Jesús. Ahora sabían que el sepulcro estaba vacío, pero necesitaban encontrarse personalmente con el Cristo resucitado. Y entonces sucede algo extraordinario. Dice el texto: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El mismo Señor que había sido crucificado ahora está vivo delante de ellos. Las manos que fueron clavadas están allí. El costado que fue traspasado está allí. El Cristo resucitado se presenta ante sus discípulos y sus primeras palabras son: paz a vosotros. Vamos a ir desarrollando punto a punto del texto. Juan dice el primer punto a resaltar: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Estamos todavía en el día de la resurrección. Ha sido un día extraordinario. El primer día de la semana, el domingo, la tumba vacía, María encuentra al Señor, los discípulos reciben noticias y ahora llega la noche, pero aunque cae la oscuridad sobre Jerusalén, una nueva luz ha amanecido para siempre. Cristo ha resucitado. La resurrección transforma completamente la perspectiva del creyente. La noche puede llegar, las circunstancias pueden oscurecerse, pero Cristo vive. Y eso es lo que resalta el texto. Después, como número 2, dice Juan: estando las puertas cerradas. Los discípulos estaban encerrados, no estaban en una posición de valentía pública, todavía tenían temor. Y bueno, no debemos olvidar que habían visto cómo habían tratado a Jesús. Ahí muestran su humanidad, su temor, su miedo. La crucifixión había sido una advertencia brutal. Si habían hecho eso con el maestro, quizá pensaban qué podrían hacer con sus seguidores. El temor era real, pero Jesús no abandona a sus discípulos debido a su temor. Va hacia ellos. Ahora vemos la tercera expresión. Juan dice: por miedo de los judíos. Este detalle nos muestra nuevamente la humanidad de los discípulos. No eran héroes sobrenaturales. Eran hombres que experimentaban temor. Sin embargo, después del Pentecostés encontramos a estos mismos hombres predicando públicamente. Pedro, que había negado al Señor delante de una criada, posteriormente predicará delante de una multitud. Como dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora sí, sin temor, predicando públicamente ante las masas, y más adelante habría de morir de la misma manera que Cristo crucificado. Ahora, pregunta: ¿qué produjo ese cambio en Pedro, en los discípulos?
Entre otras cosas, la certeza de la resurrección y la obra del Espíritu Santo. Cuarta expresión a resaltar: vino Jesús. Esta frase es gloriosa. No dice que los discípulos encontraron a Jesús. Dice, Jesús vino a ellos. Vino Jesús. El Señor tomó la iniciativa. Él los buscó. Los discípulos estaban encerrados. Jesús entró en medio de ellos. Esto nos recuerda que la resurrección no es simplemente una doctrina abstracta. El Cristo resucitado es una persona viva. Él se presentó personalmente ante sus discípulos. Más adelante Tomás habría de meter su dedo en su llaga para comprobar que Jesús ha resucitado con un cuerpo tangible. Número 5. Juan dice, y puesto en medio de ellos. Cristo ocupa el centro. Esto tiene una aplicación permanente para la iglesia. No se nos olvide, cuando los creyentes nos reunimos, Cristo es y debe ser siempre el centro de todo lo que somos, de todo lo que hacemos y la base de nuestra reunión. No el hombre, no un líder, no un pastor, no una personalidad, no una tradición, no una denominación. No es el lugar, es Cristo. Pablo escribió en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una congregación verdaderamente bíblica debe tener a Cristo como su centro, autoridad y fundamento, porque Él es el Señor y a Él le corresponde la preeminencia. Expresión número 6, paz a vosotros. Estas son las primeras palabras de Cristo. Esto no es simplemente un saludo superficial. Los discípulos estaban llenos de temor. Jesús les hablaba de paz. Y debemos recordar algo. La paz que Cristo ofrece tiene un fundamento mucho más profundo que unas circunstancias tranquilas. Jesús había declarado, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo había hecho la obra necesaria para reconciliar al pecador con Dios. No se refiere a la paz humana de las circunstancias, sino a la paz de que una vez que somos perdonados y salvados, justificados por Cristo ante el Padre, nunca más volveremos a ser sus enemigos. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es paz para con Dios, no para con los hombres. La paz para con Dios es consecuencia de la obra de Cristo. No se basa en nuestras obras, en nuestra perfección, en nuestras acciones. No depende de que nuestras circunstancias sean fáciles. Está fundamentada totalmente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos reconcilió con el Padre para siempre. Número 7. Les mostró las manos y el costado. Jesús no les pide que crean en una aparición indefinida. Les muestra evidencia concreta. Porque dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Las manos llevan las marcas de la crucifixión, sin duda alguna. La Biblia declara que al resucitar, vieron al que traspasaron. Significa que Él conservó sus heridas en sus manos, en sus pies y en su costado, como un testimonio eterno de lo que Él hizo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, y así producir en nosotros una alabanza y una adoración por toda la eternidad. El costado lleva la marca de la lanza. Juan había registrado en 19:34 de su evangelio, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora el mismo costado está delante de los discípulos. El crucificado es el resucitado. No hay dos personas, es el mismo Cristo. Es el que murió, mas también es el que resucitó. Expresión número 8. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Claro, lo ven frente a ellos. Deberían de porrumpir en gozo, en alegría. Sí, se regocijaron viendo al Señor. Claro que sí. El miedo comienza a transformarse en gozo. La tristeza comienza a transformarse en alegría. ¿Por qué? Porque vieron al Señor frente a ellos. Jesús ya había anticipado esta transformación. En Juan 16:22 declara, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Aquí está el cumplimiento. Esta promesa se cumple en estas palabras.
Ahora veamos la expresión número 9. Jesús repite la expresión paz a vosotros. Ahora, esta repetición no es accidental. Los discípulos necesitaban escuchar nuevamente esa palabra, paz a vosotros. Cristo conoce la fragilidad de nosotros los creyentes. Sabe que necesitamos recordar constantemente las verdades que ya conocemos, porque somos muy olvidadizos. La palabra de Dios también nos repite muchas veces sus promesas porque fácilmente las olvidamos. Por eso encontramos exhortaciones como la que hace Pablo en Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro, o sea, que haga eso, repetir las cosas. Segunda de Pedro 1:12 declara el apóstol: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Expresión número 10. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora la escena cambia. Cristo pasa de la revelación, de la resurrección, ahora ya se mostró frente a ellos, les dio las evidencias. Ahora viene lo importante, la orden, la comisión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La resurrección no debía permanecer como una experiencia privada. Los discípulos habían recibido un mensaje que debía ser proclamado. Ellos estaban encerrados. El Padre había enviado al Hijo. Ahora el Hijo envía a sus discípulos. No significa que los discípulos poseyeran la misma naturaleza o autoridad que Cristo, está claro. Cristo es único. Él es el eterno Dios hecho carne. Él vino al mundo para realizar la obra de la redención y dar salvación. Los discípulos son enviados solo como testigos y mensajeros. Pedro posteriormente declaró en Hechos 5:32: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Número 11. La iglesia existe para anunciar a Cristo, no se te olvide. La comisión no consiste en construir una institución centrada en el hombre, mucho menos edificios. Claramente el Señor dice que nuestro trabajo es anunciar a Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice Marcos 16:15. A Pedro le dijo claramente: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino. Entonces, las llaves son el evangelio. El que hace la iglesia es Cristo, porque la iglesia no son edificios. La iglesia somos personas que nacemos de nuevo y somos selladas por el Espíritu Santo y nos convertimos en la casa de Dios, en el templo de Dios. Nos convertimos en su labranza, nos convertimos en su iglesia. Entonces, la verdadera iglesia somos las personas, no los lugares. Cuando dice que nos manda a predicar el evangelio, es anunciar a Cristo como testigos, no es a construir edificios. Es muy claro. La iglesia la hace Él. Él es el único que tiene el poder a través del Espíritu de convencer de pecado, justicia y juicio. Tú y yo no salvamos a nadie. Tú y yo no convencemos a nadie. Solo testificamos la verdad del evangelio y el Espíritu Santo hace la obra de convencer de pecado, justicia y juicio, como dice Juan 16:8. Cristo declara que el Espíritu Santo nos va a convencer de eso, de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no va a ser más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una vez que el Espíritu Santo convence pecado, justicia y juicio y la persona responde al evangelio con arrepentimiento y confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, como el Dios hecho carne, entonces el Espíritu Santo se viene a vivir a su corazón y se cumple el milagro de la vida eterna, el nacer de nuevo. Por eso Efesios 1:13 dice: en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso hemos de entender la importancia de predicar el evangelio, que la gran comisión no se vuelva la gran omisión. Somos testigos, no salvamos a nadie, solo testificamos y el que salva es Dios. Mateo 28:19 declara: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas
que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos llamados a ser discípulos, no de nosotros, no de la iglesia, no de una denominación, no de un hombre, discípulos de Cristo, predicando a Cristo, enseñando a Cristo. El mensaje central siempre es Cristo. Pablo por eso declaró en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. También declara el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Una iglesia puede tener muchas actividades, puede tener muchos programas, puede tener muchas reuniones y toda clase de actividad, puede tener estructuras, pero si Cristo y su evangelio no son el centro, esa iglesia ha perdido su propósito principal. Expresión número 12. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este es un pasaje profundo. Debemos evitar interpretaciones que vayan más allá de lo que Juan afirma. Aquí Cristo comunica a sus discípulos una comisión vinculada con el Espíritu Santo, pero Pentecostés todavía ocurriría posteriormente. Jesús había dicho antes, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Y claramente dijo el Señor más posteriormente que cuando enviara al Espíritu Santo permanecería para siempre. Esto sucede en el día del Pentecostés. En Hechos 2 vemos la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de una manera pública, poderosa y permanente. Por tanto, debemos distinguir los acontecimientos sin confundirlos. Esta porción del Espíritu Santo no era permanente, porque en los evangelios todavía está en el formato del Antiguo Testamento. El Espíritu estaba sobre las personas, no en las personas. Vino el Espíritu Santo a los apóstoles sobre ellos, no en ellos. La venida del Espíritu Santo de forma permanente para estar en las personas sucede hasta el día del Pentecostés, cuando nace oficialmente la iglesia. Y esa es la respuesta y la interpretación de este pasaje. Expresión número 13. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Aquí llegamos a una de las declaraciones que más se ha malinterpretado en la historia y sobre todo por la religión popular. ¿Qué significa? ¿Que los apóstoles podían perdonar pecados por su propia autoridad? La respuesta es no. ¿Los hombres pueden perdonar pecados a los hombres con autoridad apostólica o con autoridad pastoral? ¿Un sacerdote tiene autoridad para perdonar pecados? La respuesta es no. La Escritura enseña claramente que el perdón de pecados pertenece solo a Dios. David declaró después de pecar en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en Marcos 2, versículo 7, cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico, los escribas razonaron dentro de sí: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La pregunta contenía una verdad fundamental. Dios es quien perdona los pecados. Por tanto, Juan 20:23 debe entenderse en relación con la autoridad apostólica para proclamar el Evangelio y declarar conforme a la respuesta de una persona al mensaje de Dios, si sus pecados son perdonados o permanecen sobre la persona sus pecados. Si cree es perdonado, si no cree es condenado. Si cree, sus pecados son quitados. Si no cree, sus pecados permanecen. Entonces es claro que es el Evangelio el que tiene este poder, no los hombres. Esto se ve claramente en la predicación apostólica. Pedro no dice yo te perdono tus pecados. Cuando él predicó en Hechos 2:38 declara, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después declara en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol anuncia las condiciones del Evangelio y la persona debe responder ante Dios después de la predicación. Pero no es el hombre el que tiene la autoridad para perdonar pecados.
es solo Dios a través del Evangelio. Aquí vemos, hermanos, la siguiente expresión número 14. El Evangelio anuncia perdón. El ministerio apostólico consistía en anunciar que en Cristo hay perdón de pecados. Pablo predicó en Hechos 13:38, «Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados», o sea, Cristo. Observemos cuidadosamente por medio de él. El perdón viene por medio de Cristo, por medio del mérito de un hombre, por su obra en la cruz del Calvario, por su encarnación, porque nació sin pecado, vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, venció el pecado, la muerte y Satanás, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y hoy está sentado en el trono coronado como el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el único y sabio Dios. No es por la autoridad personal de un hombre, de un ministro, de un sacerdote, de un pastor. No es una ceremonia humana. Cristo es el fundamento del perdón. Fuera de Él no hay quien salve, fuera de Cristo no hay quien perdone. Él es el único que tiene autoridad, como cuando habló en Lucas 5 con ese cuadrapléjico que bajaron abriendo el techo y le dijo: tus pecados son perdonados. La gente caviló dentro de sí, sobre todo los judíos. ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve? Solo Dios perdona pecados. Y dice Jesús: ¿por qué caviláis esto en vuestros corazones? Que es más fácil decirle tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esto significa que si de verdad le perdonó los pecados, porque les dio pruebas al levantarle de su lecho, también era verdad que le estaba perdonando los pecados. La tercera verdad es que Dios estaba frente a ellos, pero no quisieron creer en Él. Solo Dios perdona pecados y Cristo tiene autoridad para perdonar pecados y dio pruebas de ello. Expresión número 15. A quienes se los retuviereis. El texto continúa explicando esto, ¿verdad? A quienes se los retuvieres les son retenidos. No es la autoridad del hombre, es la respuesta al Evangelio. Esto corresponde al lado negativo de la proclamación. Cuando el Evangelio es rechazado, el pecado permanece sin perdón. No es que el hombre perdone o no perdone. Juan 3:18 declara: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mensaje apostólico no es solamente Cristo perdona, también advierte: el que rechaza a Cristo permanece en sus pecados. Ese es el Evangelio completo. El Dios que salva también es el Dios que condena. ¿Crees? Eres salvo. Se remiten tus pecados. ¿No crees? Tus pecados son retenidos. El hombre no tiene autoridad para perdonar pecados, solo Dios a través del Evangelio. Por eso la predicación bíblica del Evangelio debe contener tanto la invitación como la advertencia para el que rechaza. Y eso nos lleva a la reflexión. Los discípulos estaban encerrados por miedo. Jesús entró en medio de ellos, les mostró sus heridas, les dio paz y después les dio una misión. Hay una secuencia muy hermosa. Cristo se revela, Cristo da paz, Cristo envía. La iglesia no puede cumplir correctamente su misión si pierde de vista al Cristo resucitado. Primero debemos contemplar a Cristo, después debemos descansar en su paz y entonces debemos salir a proclamar su evangelio. La comisión nace de la resurrección. No anunciamos una filosofía, anunciamos a un Salvador vivo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Como aplicación, el primer punto. Pregunta: ¿dónde está Cristo en nuestra vida? Los discípulos tenían a Cristo literalmente en medio de ellos. Nosotros vivimos por fe, pero Cristo sigue siendo el centro de nuestra vida. Si somos nacidos de nuevo, Él está en medio de nuestro corazón por el Espíritu Santo. Ahora preguntémonos: ¿Cristo ocupa el primer lugar en nuestro hogar? Preguntemos: ¿Cristo ocupa el primer lugar en nuestras decisiones? Siguiente pregunta: ¿Cristo ocupa el centro de nuestro servicio? Siguiente pregunta: ¿Cristo ocupa el centro de nuestra congregación? Pablo escribió en Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el primer lugar. Cristo no debe ocupar simplemente un lugar importante, debe tener
la preeminencia, el primer lugar. Segundo, cuando tengas miedo, recuerda, paz a vosotros. El temor puede paralizarnos, pero el Cristo resucitado sigue siendo suficiente. No significa que nunca experimentaremos miedo, tribulación, angustia, persecución, espada o desnudez o cualquier cosa. Lo que significa es que no debemos permitir que el miedo gobierne nuestra obediencia a Cristo. Pablo dijo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tercero, la paz recibida debe conducirnos al servicio, ya que Cristo dijo, así también yo os envío. Una vez que tú recibiste la paz de la vida eterna al ser perdonado, recuerda, Dios te ha enviado a ti, a mí y a todo creyente. No es para unos cuantos, no solo para los evangelistas, no es solo para los pastores y maestros, es para todo cristiano. Cristo ha enviado a todo creyente a ser testigo y predicar el evangelio. No recibimos la paz del evangelio para vivir egoístamente. No te encierres como estaban los discípulos al principio. Recibimos la salvación para servir al Señor. Por eso Pedro exhorta en su primera carta en el 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De ahí nace nuestra exhortación. Iglesia del Señor, no permanezcamos encerrados detrás de puertas espirituales por miedo. Cristo ha resucitado, tenemos un evangelio que anunciar, tenemos una comisión que cumplir, tenemos un mundo que necesita escuchar la verdad. No solo cierres las puertas de tu iglesia convirtiéndola en un club social exclusivo. No hemos sido llamados a modificar el evangelio tampoco para hacerlo agradable, no. Hemos sido llamados a predicarlo fielmente. Un testigo simplemente dice la verdad. Cristo murió por los pecadores, Cristo resucitó. Hay perdón en Él para el pecador que se arrepiente y que creen en Cristo confesándolo como Señor y Salvador. Pero la verdad también del Evangelio es que quien rechaza a Cristo a través del Evangelio permanece bajo condenación y terminará en el infierno. El mensaje completo del Evangelio. Juan 3:36 declara, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso debemos predicar con amor, pero también con fidelidad, dar el mensaje completo, diáfano, cristalino. Hechos 4:20, el apóstol Pablo declaró, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Evangelio son dos noticias, recuerda, una mala y una buena. La mala es que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, como declara Romanos 3:23. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Nada de lo que hagamos nos puede salvar ante Dios. Ni la religión, ni las obras buenas, ni tratar de guardar la ley, etc. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero la buena noticia es que debido a nuestra incapacidad de ser justificados ante Dios y ser salvos, Dios envió a Cristo, el Dios hecho carne, para morir en una cruz y pagar el pecado del mundo, abriendo la puerta de la salvación por medio de Cristo. Y su sacrificio, ofreciendo perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que se acerca a Él arrepentido, creyendo y confesándolo como Dios, Señor y Salvador. Como declara Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como dice el verso 13, porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. El mensaje de Juan 20:23 nos lleva directamente al corazón del Evangelio. La pregunta, ¿quién puede perdonar nuestros pecados? Solo Cristo, solo Dios. Pregunta, ¿sobre qué fundamento puede Dios perdonarnos? Sobre la obra perfecta de Cristo hecha una sola vez y para siempre. Declara Hebreos 10:14 que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Pregunta, ¿qué debemos de hacer frente al Evangelio una vez que lo escuchamos? Arrepentirnos, creer y confesar a Cristo como Dios, Señor y Salvador. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Cristo murió por nuestros pecados
Isaías lo profetizó en el 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro declara en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La salvación está en Cristo. No hay otro fundamento, no hay otra opción, no hay otra puerta, solo hay una. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, si todavía no has confiado personalmente en Jesucristo como tu Dios, Señor y Salvador, hoy es el momento de responder al Evangelio. Si tú estás escuchando esto, no confíes en tus obras, no confíes en tu religión, no confíes en tu propia justicia. Confiesa a Cristo, confía en Él, ven a Él. Si estás escuchando esto, donde quiera que estés, dobla tu rodilla y habla con el Señor y dile, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, sálvame, creo, Señor, en Jesucristo, como el Dios hecho carne que murió en una cruz por mí para darme perdón y vida eterna. Sálvame, Dios, perdóname, acéptame como tu Hijo. Confieso a Jesús como Dios y como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias por perdonarme y salvarme. Eso es lo que debes de hacer, con tu corazón orar al Señor. Ahora, una verdad para guardar hoy en este mensaje. El Cristo resucitado entró donde sus discípulos tenían miedo. Les mostró sus heridas, les dio paz y los envió a proclamar el Evangelio. La iglesia no recibe la paz para esconderse como estaban los discípulos al principio. La iglesia recibe la paz para servir, para predicar el Evangelio, no para guardarlo. Recibe el Evangelio para anunciarlo. Y no anunciamos a un Cristo muerto, anunciamos al Cristo resucitado, el Dios hecho carne que vive y reina por la eternidad, que está en el trono y muy pronto viene por nosotros. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Gracias porque el Cristo resucitado se presentó en medio de sus discípulos y les dijo, paz a vosotros. Señor, necesitamos esa paz. Cuando tengamos miedo, recuérdanos que tú vives. Cuando estemos afligidos, recuérdanos que tú eres suficiente. Cuando enfrentemos oposición, danos valor. Cuando enfrentemos dificultades, danos firmeza. Haz que Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra congregación. Ayúdanos a comprender que hemos recibido una responsabilidad santa, a anunciar el Evangelio. Haznos fieles mensajeros de la verdad, que nunca atribuyamos al hombre lo que solamente pertenece a Dios, que proclamemos fielmente que el perdón de pecados se encuentra en Jesucristo y que su sangre limpia de todo pecado a quienes vienen a Él arrepentidos declarando su nombre por fe. Danos amor para anunciar el Evangelio, danos valor para predicarlo. Danos sabiduría para explicarlo. Danos fidelidad para no alterarlo. Y permite que muchos escuchen que Jesucristo murió, resucitó y ofrece perdón y vida eterna a quienes se arrepienten y creen en Él. Señor Jesucristo, ocupa siempre el centro de nuestras vidas y ministerio. Que podamos vivir cada día bajo estas palabras. Espíritu Santo, tú que eres Dios, llénanos de ti cada día para vivir en obediencia. Paz a vosotros, dice tu palabra. Y después salir obedientemente bajo estas otras palabras. Así también yo os envío. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener carga por los perdidos y predicar el Evangelio en todo momento, en todo lugar y a toda persona. Te lo ruego en el nombre santo y glorioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.